personas los que en ese momento aceptaron a Cristo. La mayoría aquí ya aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Se acuerdan? ¿Quién levanta su mano quien ya aceptó a Jesucristo? O sea, son bastantitos. ¿Y verdad que fue en el primer día? Gloria a Dios. Así es. Es Jesucristo el que toca tu corazón, varón. Amén. Y eso es lo que yo pretendo que suceda el día de hoy. Amén, amén. Te repito, no vengo a hablarte de religión, ni que formes parte de una religión o de una denominación de iglesia, nada de eso. Venimos en el nombre de Jesucristo solamente a que tú conozcas a Jesucristo, el único que pagó la cruz por ti. Y es que, como les dije hace un momento, cuando tú aceptas un recurso de Satanás, Satanás adquiere un derecho legal espiritual sobre tu vida. Nada va a poderte quitar de ese lazo, ese yugo que Satanás pone, sino solamente será a través de Jesucristo cuando se rompa ese yugo de esclavitud que Satanás pone. Sucedió con Pedro, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro negó a Jesucristo por miedo, lo negó 3 veces. Y ya estando Pedro en Galilea, fíjate bien, lo que les dije la vez pasada a ustedes, que María Magdalena, cuando fue al sepulcro ese domingo de resurrección, estaba un ángel dentro del sepulcro. A quien buscas no está aquí, ha resucitado. Si buscas a Jesucristo, Él ya resucitó. Pero ve y dile a los discípulos de Jesús y a Pedro, fíjate, y a Pedro, está haciendo esa separación. Discípulos de Jesús y a Pedro, que allá en Galilea les verá, como les digo. O sea, ¿por qué la separación? ¿Que Pedro no era un discípulo? Claro que era un discípulo, pero dejó de serlo porque con su boca negó 3 veces que conocía a Jesucristo. Entonces Jesucristo, ya estando en Galilea, lo primero que dice es: a ver, Pedro, ven para acá, quiero hablar contigo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. De inmediato le pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Y de inmediato le vuelve a preguntar 3 veces, la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y dice la palabra de Dios que Pedro se entristeció. Y se entristeció Pedro porque la mente humana, varón, la mente humana no es compatible con la mente de Dios. Si tú quieres vivir en bendición, tienes que dejar de pensar como humano y empezar a pensar como Cristo lo hacía. Porque la mente de Pedro, humana de Pedro, pensaba, ya es mucha preguntadera 3 veces de que si me ama, que si lo ama. O sea, la mente humana siempre va más allá y piensa cosas que no son. De seguro piensa que no estoy siendo sincero con Cristo. Se me hace que no me cree. Pero lo que estaba haciendo Cristo es darle reversa a las 3 veces que Pedro había negado a Jesús. Pero fíjate bien cómo le dice en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio de Juan es donde viene esto. Fíjate bien cómo le dice Jesús a Pedro, le dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Así fue como le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Jonás. No le dijo Pedro, le dijo Simón, hijo de Jonás. Porque cuando se trata de revertir un derecho que Satanás ha adquirido, tú tienes que ser muy específico con todo lo que tú haces. Porque si Jesucristo le hubiera dicho: Pedro, ¿me amas?, el diablo hubiera dicho: no sé a quién te estarás refiriendo, porque él no se llama Pedro, él se llama Simón, y es el hijo de Jonás, porque hay muchos Simones también.
¿Te das cuenta cómo Jesucristo tiene que ser específico para robarle a Satanás, o quitarle, más bien dicho, quitarle a Satanás lo que Satanás había adquirido legalmente por las negaciones 3 veces que Pedro lo había hecho de Jesús? Entonces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ese es el número 1. Y le dice Pedro, le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Pero fíjate bien cómo es Jesucristo, que en esta primera pregunta le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Que el resto de los 10, porque eran 12. Pero ya Judas Iscariote ya se había suicidado. Así que quedaban 10, más Pedro. Así que, como Jesús le había dicho a Pedro, ciertamente tú eres Pedro, y sobre esta roca fundaré mi iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos. Ojo, no dijo llave, dijo llaves. Ya después hablaremos de esas llaves. ¿Cuáles son? Te daré las llaves del reino de los cielos, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas. Entonces, por eso pone a Pedro otra vez, al preguntarle, ¿me amas más que estos? Vuelve a poner a Pedro por encima de todos los discípulos que estaban ahí. Lo vuelve a poner como cabeza de todos los discípulos que estaban ahí. Y la segunda pregunta, fíjate bien cómo se lo dice. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Me está dando el ministerio otra vez. Fue la segunda vez. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice aquí, Pedro, o sea, el Pedro, no Simón Pedro, ni Simón hijo de Jonás, dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces la tristeza de Pedro es por la mente humana que Pedro tenía. O sea, cuando tienes la mente de Cristo, tú te pones a pensar, a ver, Señor, me estás preguntando tanto porque 3 veces te negué, 3 veces me estás preguntando si te amo. O sea, tú siempre debes de ser inteligente, varón. ¿Por qué? Porque es importante que tú entiendas y aprendas a discernir las situaciones espirituales. ¿Se han dado cuenta ustedes que las personas que consumen sustancias como drogas, alcohol, son personas que están alejadas de Dios? No conozco una persona que verdaderamente, ojo, verdaderamente esté en Cristo y esté consumiendo sustancias. El ser cristiano, varón, no significa de que ya confesé a Jesucristo y chirrín chin chin. No estás perteneciendo a una religión, eso hacen las religiones. Cuando tú confiesas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, tú te conviertes en un poderoso soldado del ejército de Dios, tú, varón. La intención de este servidor de ustedes a través de mi Señor Jesucristo no es convertir a nadie al cristianismo, no. Es que ustedes se conviertan en poderosos soldados del ejército de Dios en el poderoso nombre de Jesucristo como el Señor de ustedes. Amén. Obviamente teniendo a Jesucristo en ustedes. El libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice algo bien cierto. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado.
y ya no vivo yo. ¿Qué nos da a entender eso? Que tú tienes que morir a tu yo. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. El ser cristiano, varón, significa que tú mueras a tu yo, a tu ego, que renuncies al libre albedrío que Dios te ha dado. Tú no necesitas el libre albedrío que Dios te ha dado para que tú puedas decidir si aceptas a Dios o aceptas al diablo. Dios nos ha dado ese libre albedrío porque sabe Dios bien que hay un enemigo que va a protestar si Dios ejerce su poder como Dios de una manera autoritaria sobre tu vida. O sea, eres tú, varón, el que tiene que decidir si aceptas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, o si quieres aceptar alguna otra fuente y donde poner tu fe. Eres tú el que tienes que decidir. Aquí no es que mi abuelita, mi mamá me enseñó la religión católica y yo soy católico porque así me enseñó mi mamá. No es así, varón. Porque mucha gente ha muerto sin haber conocido a Jesucristo. Y Jesucristo dijo que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y que nadie va a Dios Padre sino a través de Cristo. Amén, amén. Así que si alguien se fue sin Cristo y se fue encomendándose a la Virgencita o al santo de su devoción, lamentablemente, te lo digo, no está con Dios. Definitivamente no está con Dios. Y te lo voy a decir por qué. En el libro de Gálatas dice algo muy interesante. Bendito su nombre, Señor. Fíjate bien cómo dice la palabra de Dios. Es bien fuerte la palabra de Dios. Es el instructivo de tu vida. Amén. Pero en Gálatas capítulo número 3, versículo 10, dice algo. Maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de ley, esta ley, para hacerlas. Yo no vine a maldecir a nadie, que conste. Yo no vine a maldecir a nadie. Pero sí vine a decirte lo que dice Dios. Y por eso lo fundamento. Tengo yo que fundamentarlo en lo que aquí está diciendo. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Te lo voy a leer de nuevo. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aleluya. Y esto que está escrito aquí, el diablo lo sabe. Y tú dices, yo me quiero rehabilitar pero no puedo. Yo me quiero rehabilitar pero se me hace bien difícil. Entonces tienes que empezar a romper yugos de esclavitud que no te permitían ser libre, varón. La única fuente de poder para romper todo yugo de Satanás se llama Jesucristo, varón. Yo no vine a inculcarte una religión, te aclaro. Si yo vine a hablarte de Jesucristo en esta tarde, es porque Jesucristo es el único que pagó en la cruz del Calvario por ti. Aquí en la cruz Él dice, yo ya pagué. Tú no tienes por qué pagar algo que ya está pagado por Cristo. Pero en ese mundo espiritual, en esa lucha espiritual, entre Dios por un lado y Satanás por otro lado, tú eres el que decides. Es tu
Y para que la lucha sea justa entre Dios y Satanás, Dios por eso te da a ti un libre albedrío. Libre albedrío significa que tú tienes una libre decisión, valiendo la redundancia, para decidir si aceptas a Satanás o aceptas a Dios. Claro que Satanás no es tan tonto. Satanás no se va a poner en tu vida en forma de Satanás, varón. Satanás nunca se va a presentar en tu vida en forma de diablo, porque te asustas y vas a decir, no, eso yo no quiero saber nada de él. Satanás se va a presentar en tu vida en forma de algo bello, atractivo, agradable. ¿Qué no hubo en el Tepeyac una aparición de una imagen bella? ¿Qué quería esa aparición en el Tepeyac? ¿Qué fue lo que dijo? Soy la madre de Dios y quiero que aquí en este lugar se me edifique un altar y se me adore. Y vete al Tepeyac, que ahí está el altar, y lo que pidió esa aparición. A tal grado que esa aparición es lo que hoy llaman la Reina de México. La Reina de México, imagínate. O sea, una nación maldecida. Ya no está hablando nada más de que tú eres el que estás maldiciéndote si te sales de lo que está escrito. Ahora estamos hablando de que no eres tú, es toda la nación donde tú estás. Les repito otra vez lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas, ¿en qué? En todas, no dice algunas. Dice, en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Aquí te ordena que tienes que permanecer para no estar maldecido. Tienes que permanecer en todo lo que aquí te ordena, varón. En todo lo que aquí te ordena. ¿Qué te ordena aquí? Muchas cosas te ordena. Pero te da la instrucción para que tú aprendas a destruir las estrategias de Satanás. Ahí te va lo que aquí dice. Ahí te va. Un ejemplo. Y perdón, varón, que sea yo tan duro en las prédicas que doy. No me caracterizo por ser suavecito a decir lo que la gente quiere escuchar para caerle bien a la gente. Yo vengo a hablarte con la verdad, aunque la verdad muchas veces sea muy dura. Gloria a Dios. Pero por amor a Dios, número uno. Amén, amén. Y a ti, varón. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a quién? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, amarás a quién? A tu prójimo, como a ti mismo. Yo estoy aquí con ustedes, no a cambio de dinero. Yo no vengo ni siquiera por una ofrenda, ni ando pidiendo dinero a nadie, ni allá abajo, no le pido a nadie nada, a la administración, no le pido a nadie. De repente hablé para dar la palabra de Dios, me dijeron, si están disponibles, véngase a dar la palabra de Dios, y aquí estoy. ¿Por qué lo hice? Si no tengo una religión, ni pertenezco a una iglesia como para que me haya dicho la iglesia, ve y predica. Y no se te olvide decir que vas de la iglesia fulana de tal. No vengo por dinero. Entonces, ¿qué me mueve estar aquí con ustedes? El amor al prójimo. Yo pudiera estar, no, es el amor más que la fe.
Porque la fe la tengo en mi Señor Jesucristo, a quien amo por sobre todas las cosas. Amén. Pero el número 2, estoy aquí con ustedes por amor. Yo, si no tengo el amor de Jesucristo, yo no estaré aquí. Porque si yo vengo sin Cristo, yo estaría un amor humano. Y el amor humano es primeramente yo. Y estuviera ahorita con el control remoto en el clima de mi recámara viendo la televisión. Ese sería el amor humano. Pero cuando tú amas más a tu prójimo, más que a ti mismo, ya la cosa es diferente. Hay quienes predican por un dinero. Hey, la palabra de Dios dice que hay que dar diezmos y ofrendas, así que todos brínquenle con una lana. Eso lo hacen los sinvergüenzas, vividores del evangelio. Sinagogas de Satanás. Pero ni las iglesias son empresas, ni el evangelio es mercancía para que se ande pidiendo dinero. Las bendiciones no son producto a cambio de dinero. Las bendiciones de Dios son para que tú las disfrutes, varón. Así que si estoy aquí, es por amor de Dios hacia ustedes a través de mí. Dios me ama. Así es como tú puedes decir, Dios me ama, porque usa a alguien para venir a amarte. Ahí es donde encuentras el amor de Dios. Porque Dios es espíritu. Y ese espíritu de Dios necesita un cuerpo para demostrar que Dios te ama. Y ese cuerpo somos nosotros los que estamos aquí. Amén, amén. Que venimos a compartir de la palabra de Dios. Pero Satanás también es espíritu. Y Satanás necesita cuerpos también. Por eso es de que tú siempre vas a encontrar gente mala. Siempre vas a encontrar gente mala. Porque Satanás también es espíritu y Satanás necesita cuerpos que le ayuden a sus propósitos de maldad. Pero si yo vengo a ustedes en esta tarde, en el poderoso nombre de Jesucristo, yo te tengo que decir la verdad. Que si no permanecieres en todo lo que aquí te está diciendo la palabra de Dios, tú estarías en maldición. Ahora sí ya entendemos por qué Satanás quitó todas las personas en la iglesia católica, que nadie conozca la palabra de Dios. Sí pueden leerla, pero no la lleves. No cotejes cada vez que te están dando palabra de Dios. Había un movimiento católico llamado la Santa Inquisición, que tenía como objetivo que toda aquella persona que fuera sorprendido leyendo la palabra de Dios iba a ser torturado y quemado en la hoguera por el delito de haber sido sorprendido leyendo la palabra de Dios. William Tyndale fue el que se atrevió a traducir la palabra de Dios en inglés. Y por haberle traducido al inglés, la Santa Inquisición lo torturó y lo quemó en la hoguera, o sea, vivo, no creas que muerto, vivo, por el delito de haber traducido la palabra de Dios al inglés. Yo pregunto, si eso hizo la Iglesia Católica a través de ese movimiento, la Santa Inquisición, en todo el mundo millones de personas murieron por haber sido sorprendidos leyendo la palabra de Dios o por haber confesado con su boca ser seguidores de Jesús. Hubo un gobernador aquí en Nuevo León,
cuando en aquel entonces era todavía Nuevo Reino de León, Luis Carvajal y de la Cueva, fíjate, gobernador del Nuevo Reino de León, lo sorprendieron haciendo una oración, una cadena de oración en su hogar, una oración familiar. Lo sorprendieron, lo torturaron y murió en la tortura. La pregunta es, varones, si Adolfo Hitler mató a miles de judíos, miles, se hacían cerros de judíos por el solo hecho de ser judíos. Y se le recuerda con mucho odio a Hitler por haber matado miles de judíos. ¿Por qué no se hace lo mismo con la Iglesia Católica que mató a millones de personas? Aleluya. No se está midiendo con la misma vara. Adolfo Hitler se le condena por las miles de personas que mató. Pero en la Iglesia Católica se le adora. Si el Papa allá en el Vaticano viniera a México, mucha gente le adora, le besan los pies y las piernas y no sé, mil cosas. Se le adora. Pero bueno, eso es algo que es mejor dejarlo en manos de Dios. Amén, amén. Pero les comento a ustedes, varones, para que ustedes no caigan en la trampa espiritual, que siempre va a haber una religión que no te va a permitir que conozcas la palabra de Dios. ¿Por qué no te van a permitir que conozcas la palabra de Dios? Porque Satanás sabe, y aquí te está diciendo: maldito todo aquel que no permaneciere haciendo todo lo que en esta palabra de Dios está escrito. Aleluya. Y créanme que por ese movimiento católico llamado la Santa Inquisición, la gente tuvo miedo a leer la palabra de Dios. Tenían miedo. Ya nadie tenía una palabra de Dios. Porque el propósito de Satanás siempre es maldecir. Y Satanás sabe que si le quitaba la palabra de Dios no podían obedecer a lo que no conocían. Les quita la palabra de Dios. Mucha gente no tenía miedo. Oye, pero ¿cómo podemos hacer para conocer la palabra de Dios? Allá el domingo el sacerdote en la iglesia te va a dar un pedacito del evangelio para que no digan. Un pedacito del evangelio alimentando tu alma. Ese poquito el fin de semana. ¿Qué se alimentaba más entonces? Al cuerpo carnal y corrupto, que al morir se hace gusanos, que le das de comer 3 veces al día, o al espíritu, a la pequeña cantidad de la palabra de Dios el fin de semana. Si tú tienes 2 perros, uno lo alimentas 3 veces al día con buen alimento, y el otro perro no lo alimentas más que 1 vez a la semana y con poquito, ¿cuál de los 2 perros va a estar más fortalecido? El que más le das de comer. Así está la lucha entre tu alma y tu cuerpo. Hay muchos cuerpos que están siendo bien alimentados y sus almas miserablemente débiles. Por eso es que Satanás te ofrece la droga y el alcohol y tú caes. Porque fortaleciste más al perro negro que al perro bueno. Fortaleciste más al perro malo que
que al perro bueno. Por eso les digo, varones, no se trata de religión. Yo no vine a hablarte de religión. Te vengo a hablar lo que la palabra de Dios está diciendo. Maldito todo aquel que no permaneciere haciendo todas las cosas que aquí están escritas. Por eso Josué 1.8, fíjate bien lo que te dice Josué 1.8. Josué 1.8 te dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué 1.8. Nunca se apartará de tu vida este libro de la ley. Continúa diciendo, sino que de día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿De día y de noche qué? Meditarás en él. ¿Para qué? Y aquí te dice para qué. Para que guardes y hagas conforme a todo. ¿Conforme a qué? Conforme a todo. No dice algunas cosas. Dice todo lo que en él está escrito. Amén. Entonces aquí te está dando una instrucción. Que nunca se te aparte de tu boca este libro. Conoce lo que Dios quiere decirte. Analiza, medita. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Para que qué? ¿Para que qué? Para dos cosas. Para guardar y hacer. Para que guardes y hagas. Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Les repito lo que dice Gálatas 3:10. Maldito todo aquel que no permaneciere haciendo lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Es Dios el que maldice? Obvio que no. ¿Quién es el que está maldiciéndose entonces? Nosotros mismos. Porque el diablo mentiroso te quitó la palabra de Dios. ¿Cómo te quitó la palabra de Dios? Allá en la Santa Inquisición se la quitó todo el mundo. Y se quitó el hábito de conocer la palabra de Dios. Se murió la gente y los hijos crecieron sin el hábito de conocer la palabra de Dios. Los hijos tuvieron hijos, esos hijos tuvieron hijos y nadie tenía el hábito de conocer la palabra de Dios. Y así pasaron generaciones hasta llegar tú. Y no sé si ahorita conozcas la palabra de Dios o ya la conoces, pero quizá tú seas uno de los que yo fui, que no conocía nada de la palabra de Dios, aunque vivía metido el domingo en la iglesia católica, pero no conocía nada de la palabra de Dios, y lo que escuchaba salía y se me olvidaba, porque no había unción del Espíritu Santo. Había religiosidad, mas no la unción del Espíritu Santo. Así que yo lo confieso abiertamente, no conocía la palabra de Dios. Yo vengo de cuna católica. Y mis padres y hermanos y tíos y demás familiares, primos, todos, aún siguen siendo católicos, todos. Yo fui el único que me atreví a romper el molde de maldición. Gloria a Dios. Tú, varón, estoy seguro que Dios te está llamando con este mensaje a que tú rompas el molde, también tú. Aleluya, amén. Dios te está hablando
a que te atrevas a romper el molde de maldición. Cuando empiezas a conocer la palabra de Dios, aquí que te está diciendo, procura. Fíjate bien cómo te lo está diciendo el versículo número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ahí viene la bendición, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Todo. No algunas cosas. Todo. Aquí está la clave de bendición. ¿Quieres que te vaya bien? Aquí está la guía de bendición. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita de día y de noche en este libro de la ley. Medita. Ay, Señor Jesucristo, gracias por la palabra que me diste. Ah, Señor Jesucristo, gracias porque no sabía eso de que yo era maldito si no hacía lo que está escrito en la palabra. No lo sabía, Señor. Y esta palabra me la dio Dios. Ve y diles. Aleluya. Que conozcan la palabra de Dios. Ve, diles a esos varones. Ve, diles que conozcan la palabra de Dios para que salgan de esa maldición. Maldito todo aquel que no permaneciere haciendo las cosas escritas en el libro de la ley. Aleluya. Dios te ama, varón, sí te ama. Y Dios te da la orden. Mira, yo te amo tanto que aquí está mi ley. Conócela, obedécela, ámala. Porque yo te amo a ti, dice Dios a ti. Porque el diablo se aprovecha que tú ignorabas la palabra de Dios y te quería tener en maldición. Pero ahora, varón, ya sabes lo que dice aquí. Por eso, varones, mientras Dios me permita venir a compartirles la palabra de Dios, voy a venir a hacerlo. Amén, amén. Mientras Dios me permita, porque hay veces en que Dios me dice, espérame tantito, ya ven, ayer es sábado, no vine en sábado, estoy hoy domingo, y el otro sábado ni siquiera pude venir, aunque sí vine, estuve tocando acá abajo, pero nadie me abrió, y una mujer dijo, hey, ahí voy, estoy ocupada, ¿qué sé qué? Ah, bueno, ahí nos vemos. ¿Sí me explico? Pero sí vine el sábado pasado. Ya tenía todo programado, varones. Y ayer no pude, pero aquí estoy en domingo. Y si no hubiera podido en domingo, bueno, en que sea un lunes o lo que sea, pero no quiero dejarlo sin la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mientras viva, varones. Yo por eso le digo a las iglesias, cristianas y no cristianas, salgan de su banca, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Salgan de sus malditas bancas y váyanse a compartir la palabra de Dios, porque la mies es mucha. Mira aquí cuántos hay como 60, 50 gentes. La mies es mucha. Aleluya. Y los obreros es poco, así dice la palabra de Dios. Si ustedes no hacen lo que aquí dice la palabra de Dios, que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Para ustedes es el pasaje bíblico de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Malditos son si no hacen lo que está escrito en la palabra de Dios. Aleluya. Así que si prefieren quedarse en su maldita banca,
Yo no soy el que está maldiciendo. Es la misma palabra de Dios que les estoy recordando a ustedes. Gálatas, capítulo número 3, versículo número 10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ay, no, es que también dice que no debemos de dejar de congregarnos como uno tiene como costumbre. Así que aquí quedamos congregarnos y aquí nos quedamos congregados, pero no hacen lo que Jesucristo ordenó, ir a predicar el Evangelio. La mies es mucha y ellos lo saben. La mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es mucha, aquí hay mucha gente esperando la palabra de Dios. Y ya se dieron cuenta, no pude el día de ayer, soy humano. Y hay muchos cristianos que prefieren quedarse aplastados en la banca de su iglesia. Ustedes varones, que ya conocen la palabra de Dios, lo que van conociendo, atesórenlo y compártanlo. Atesórenlo y compártanlo. Amén, aleluya. No te preocupes si se burlan de ti, porque cuando alguien se burla de ti es el mismo diablo que no tolera lo que estás diciendo. Así es, amén. En un momento vamos a entrar a preguntas y respuestas. Bueno, varones, esto es lo que Dios puso en mi corazón el día de hoy. Es poco, pero bien sustancioso. Aleluya. Ahorita todavía vengo de un centro de rehabilitación y ahorita voy a otro todavía. Así que aquí está la palabra para todos ustedes. No digan que no pueden, varones. Porque ustedes todo lo pueden. ¿En quién? En Cristo, que nos fortalece. Amén. Amén. Vamos a orar entonces.